Buenos días, muy bienvenidos a esta charla a este coloquio sobre hostelería, comercio y turismo local. Estamos encantados de tener esta conexión con más de 40 personas y empresas e invitados de la zona. Vamos a comenzar. Antes de hacerlo, quería indicar que, por favor, me imagino que la mayoría de las personas que están conectadas ya tienen experiencia con aplicaciones tecnológicas, ya conocen lo que es la formación y la reunión online, pero sí que os agradecería que cerraseis vuestros micrófonos, que cerraseis vuestras cámaras para evitar sonido de fondo y para que los ponentes y los tertulianos se puedan oír bien. En caso de que no lo hagáis, nuestra organización se encargará de hacerlo, así que vamos allá. Bueno, pues desde el 14 de marzo hasta hoy hemos tenido que sobreponernos a esta crisis sanitaria que ha provocado no solamente efectos económicos, sino también sociales, psicológicos, laborales y un largo etcétera. El biólogo Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, ya intuía y explicaba cómo la capacidad de adaptación es la que garantiza la supervivencia de las especies. Y eso es lo que estamos haciendo en estos largos meses, adaptarnos. En esta crisis hemos perdido población, pero también hemos perdido empresas. Para ver cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad y mantener el mayor número de sociedades, de empresas, de autónomos, es lo que ha llevado al Grupo San Valero a organizar este acto, en colaboración con el medio de comunicación La Comarca y con la Cámara de Teruel. Comenzaré presentando a nuestros ponentes, a nuestros tertulianos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de don Javier Baigorri. Es concejal del Ayuntamiento de Alcañiz y responsable del área de Hacienda del Consistorio, entre otras muchas. Amablemente ha puesto a nuestra disposición recursos, medios, para que se pueda llevar a cabo esta conexión y este coloquio, incluyendo su persona. Don Antonio Santa Isabel es presidente de la Cámara de Teruel desde abril de 2018, es empresario del mundo de la restauración, así que esta doble vertiente seguramente nos va a aportar un gran valor añadido a esta mesa. Don Pedro Villanueva es gerente del balneario de Pindo, es presidente del Club de Turismo Sostenible. Su gran experiencia en este sector, en un sector tan castigado por la crisis, va a ser un lujo tenerlo en esta mesa. Y por último, tenemos al representante de la Universidad de San Jorge del Grupo San Valero, don Raúl Millán Labarta, que es director de Empresas y Relaciones Institucionales del grupo. Buenos días. Bueno, pues si os parece, empezamos esta charla y poder comenzarla con esta pregunta leímos en la prensa que el Foro de Davos, que acoge a los países y a los representantes capitalistas del mundo, nos dice que la crisis sanitaria ha marcado el inicio de la cuarta revolución industrial. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo con el comercio y con el turismo, que es el lema que nos ocupa hoy? ¿Alguien se atreve a contestar? ¿Miguel? Bueno, de paso, pues si os parece ya, doy la palabra a don Javier Baigorri, por si quieres decir una palabra. Aparezco en algún lado. Ahora sale
Quito el audio. ¿Me oyes? Pero no veo nada ni oigo nada. En cualquier caso, pues, bueno, nosotros en la provincia de Teruel no tenemos ningún equivalente agredor, pero es evidente que tenemos que repensar nuestro modelo económico y nuestro modelo turístico. En este momento, pues, se estaba pensando incluso en algunas ofertas turísticas cómo combinar lo que es pues una oferta turística de calidad con cumplir las condiciones sanitarias. Estábamos discutiendo incluso temas de aforo, si de repente, pues, por ejemplo, con el tren turístico, si el aforo tenía que seguir siendo de 40 o tenía que ser menor por exigencias pues, sanitarias, y todo esto acaba afectando a la pues vamos a tener que repensar, no vamos a, por exigencias sanitarias ya no vamos a poder hacerlo de toda la vida. Y esto significa que vamos a tener que pensar cada vez más, en este caso, más tecnología, pero al mismo tiempo, y por mucho que se diga y por unas cuestiones sanitarias, yo creo que también es una oportunidad precisamente para establecer alianzas dentro del territorio, no solamente comarcal o provincial, sino, digamos, cercano, para ver hasta qué punto se pueden volver a establecer alianzas que permitan proveer de servicios que hasta ahora, por una cuestión meramente económica, se estaban consiguiendo bueno, incluso en otros países, ¿no? ¿Alguien? Pedro. Sí, yo al referente de la pregunta, ¿no?, y de la reflexión, yo personalmente creo que la cuarta revolución industrial había comenzado ya anteriormente, con la aparición de Internet y con la aparición de un efecto que es la globalización. La tercera trajo la energía, y hay que recordar que con esa tercera vinieron unos brotes de contagio en el norte de Londres, donde estaban las fábricas y donde quemaban el carbón, y se contaminó la ciudad y hubo que cerrarla, ¿no? Y en esa tercera pasó con el carbón. En esta cuarta, que ya comenzó hace unos años, ha pasado con este virus. Este virus es la consecuencia de una globalización de la economía. O sea, realmente estábamos predispuestos y estamos predispuestos a estas situaciones porque conlleva la nueva realidad que estamos ahí. No es a partir de ahora, no, ya estaba antes. Esto es una consecuencia de haber iniciado una revolución. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro. Yo creo que esta revolución ya había empezado, lo que sí va a haber es que ir adaptando esa revolución, va a ir evolucionando, y yo creo que en los comportamientos, tanto turísticos como intercambios económicos, va a sufrir muchos cambios. Sí, totalmente de acuerdo con la afirmación de Pedro. Al fin y al cabo, esta crisis es por consecuencia del crecimiento y de la globalización que venía habiendo anteriormente, pero sí que es cierto que estamos en un momento de adaptación. O sea, el comercio y el turismo, por narices, se va a tener que adaptar a las nuevas realidades, y habrá que ser ingenioso y tener creatividad para que nadie se quede fuera. Estamos en ese punto. Sí, vemos que estos dos sectores de los que hablamos hoy, a lo mejor tres, suponen una parte muy importante del Producto Interior Bruto. El comercio, bueno, pues es en este momento es el sector que más aporta, que más empleo genera, seguido de turismo. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando en las empresas de Teruel? ¿Qué ha supuesto esta crisis sanitaria y, por tanto, económica para las empresas de Teruel de estos dos sectores? ¿Alguien quiere empezar de alguna manera? Bueno, yo creo que principalmente tendríamos que dividirlo un poco por sectores. Tenemos el sector agroalimentario, que yo creo que ha sufrido menos. Es verdad que ha perdido toda la parte que tiene que ver con la restauración, pero luego, por otra parte, ha tenido un mayor consumo de las familias, con lo cual ha estado mucho más estabilizado. El tema del comercio,
yo creo que es el gran perjudicado de esta crisis sanitaria. Perdón, me estoy quedando sin... de esta crisis sanitaria, y creo que es donde debemos de apostar más por ese comercio. Es decir, en la recuperación que va a tener el comercio no es la misma que va a tener, lógicamente, el turismo, aunque en ninguno de los dos casos vamos a poder recuperar lo perdido, pero sí es cierto que nos han dado un ejemplo, el comercio nos ha dado un ejemplo de cómo se debe de comportar y cómo se tienen que hacer las cosas, y yo creo que la imagen que tenemos todos de las calles vacías, que las hemos vivido cuando hemos empezado a salir y estaba todo cerrado, yo creo que nos la deberíamos de grabar con sangre o grabárnosla en la piel para que sepamos lo que nos puede pasar en un futuro. Es decir, si no somos capaces de generar y de mantener ese comercio, lo que hemos visto durante esta pandemia es lo que vamos a ver en nuestras calles. Por eso yo creo que principalmente el apoyo al comercio, lógicamente el apoyo al turismo, porque es importante y porque es otro motor importante de nuestra economía, y el tema industrial yo creo que ha sufrido, lógicamente ha sufrido, pero yo creo que tiene una recuperación más estable y más a largo plazo. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, realmente esta crisis lo que ha traído ha sido un parón del consumo durante 3 meses, pero claro, ha puesto en valor lo que consumimos en 3 meses y lo que hemos dejado de consumir, y eso conlleva la no generación de empleo por ese periodo, ¿no? Sabemos que un parón definitivo del consumo conlleva incluso luego un tiempo para llegar a recuperarse, necesita alcanzar unos niveles para poder generar el empleo que estaba generando. En esta ocasión llega más allá, quiere decir, está claro que no va a ser la misma realidad, que vamos a tener que convivir más tiempo con un virus y con otros posibles cambios que pueda haber sanitarios. Entonces, lo que lleva es un cambio de modelo. O sea, no es que si esperamos 3 meses más estaremos en una dinámica como antes. No, la dinámica ha cambiado. O sea, quien nos tenemos que adaptar somos nosotros. Hay que... es similar a una guerra. En la guerra aparece periodo donde están las batallas y es muy duro y hay que intentar sobrevivir, y luego está la posguerra donde hay que intentar reconstruirse sobre lo que va a quedar e intentar reponernos. Claro, aquí hay muchas incertidumbres. Es la primera a nivel global. O sea, nunca... Las guerras, incluso la primera y la segunda, como que tenía 2 bandos, pero estaban ubicados en unos territorios mundiales. En estos momentos, esta guerra es global, afecta a todo el mundo. En el 2009, en la crisis de 2009, las exportaciones nos permitieron recuperar a España algo. Ahora es incierto las exportaciones, todo lo contrario, quizás va a haber que replegarse y va a haber que trabajar con el comercio y el turismo interior, ¿no? Eso va a dar muchas claves, que hay que replantearse todos los cimientos, desde el consumidor, cómo piensa, cómo adquiere el mensaje, cómo adquiere el producto, al vendedor, cómo lo tiene que ofrecer, el contacto de las personas, los mensajes. O sea, realmente es una revisión profunda que para las empresas de comercio y turismo, como comentaba Antonio, es una fase donde ahora hay que apoyarles, porque no todas están entrenadas al cambio. El cambio es una estrategia. O sea, las empresas que llevan años asimilando en su estrategia, en su ADN, el cambio constante, lo van a tener fácil, van a saber adaptarse. Pero hay empresas que no han hecho nada desde hace años y ahí tenemos un problema. Antes de continuar, muchas gracias, voy a recordar que por favor a los invitados apaguen las cámaras. Y también voy a recordar un teléfono e informar de un teléfono que hemos puesto a su disposición para que quien quiera a través de WhatsApp nos pueda mandar las preguntas que quieran hacer a nuestros invitados. El teléfono es el 650 32 72 31. Lo repito, 650 327 231. A través de WhatsApp nos podrán mandar sus preguntas. Aquí tenemos una persona que las irá recibiendo y que, bueno, cuando termine, un poco antes de terminar el coloquio, las expondremos y daremos oportunidad para que nuestros tertulianos las respondan. Esta palabra que decías, Pedro, incertidumbre, es la que yo creo que es una de las que más hemos oído en los medios de comunicación durante estos largos meses. ¿Se puede saber algo, se pueden tener datos ciertos
para que las empresas sepan qué hacer o sepan cómo organizarse, cómo planificarse, esto que decías, Pedro, ¿no? De decir, bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación con incertidumbre, cambiar, pero parece que estamos hablando de macroeconomía, ¿no? Pero las empresas, ¿por dónde pueden empezar? ¿Alguien le puede dar una pincelada, ¿no? A la gente de decir qué tenemos por dónde empezamos, ¿no? Parece que esto es como en el duelo, ¿no? Cuando tienes una muerte trágica, pues pasas una época así de shock, pero luego empiezas a remontar. ¿Cuáles son las primeras cosas que se nos ocurren que podrían hacer las empresas y luego las administraciones, Javier, para no perder tejido, ¿no? Para que no perdamos a nadie en esta crisis? ¿Alguna cosa que las administraciones o las empresas puedan hacer? No, hay una cosa que no hay que olvidar. Los sectores de hostelería, comercio, turismo, quiero decir, son parte de un engranaje. O sea, por poner un ejemplo, quizá en el Bajo Aragón menos, pero por ejemplo en la costa, si hay un problema en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, y tienen menos dinero para consumir, pues una de las cosas en las que van a consumir menos es en turismo, por ejemplo en España, con lo cual por una situación que no tiene por qué ser tuya, te ves afectado. Entonces, lo que tenemos que estar es planificando y llegando a consensos de cómo mejorar todo el sector productivo. Es decir, el parón productivo motivado por la situación sanitaria es un parón productivo no solamente de la hostelería o del comercio, ha sido general. Por tanto, un menor nivel de ingresos, que significa que tienen menos dinero para consumir en hostelería, en comercio o en turismo, ya sea en el turismo en el Bajo Aragón o en general. Y esto significa que esos sectores se ven afectados por temas que son, en este caso, por un parón sanitario, pero quiero decir por la situación de otros sectores. Por poner ejemplo, pues todo lo que ha afectado al sector minero, aunque formalmente no sea una comarca en la que esté Alcañiz, pero sin embargo esa gente consume en Alcañiz. Por tanto, una menor población en el sector minero o en la térmica significa menor consumo en Alcañiz, por poner un ejemplo. Y no es una decisión que se haya tomado en Alcañiz. ¿Qué significa esto? Que al final tú tienes que acabar, pues como decía antes, y esa es una de las iniciativas que ya llevamos de antes de la situación sanitaria, es fomentar el valor añadido del sector productivo alcañizano, porque si tú tienes un mejor sector productivo alcañizano, significa que tienes más empleo, probablemente con valor añadido, probablemente con mejores salarios y, por tanto, con una mayor capacidad para acabar consumiendo pues en comercio, turismo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, lo que no podemos hacer en cualquier sector, en cualquier sector, lo que no podemos hacer es lo mismo. Si tú haces lo mismo, como la situación cambia, el resultado no es el mismo. Se está hablando ahora de iniciativas precisamente de hacer digamos, el equivalente a un Amazon bajo aragonés. Bueno, pues es una fórmula precisamente de ir adaptándose a los nuevos tiempos y de ir captando nuevos clientes. Y al mismo tiempo, incluso ir cambiando la estructura de cómo funcionas. Como decía antes, el modelo anterior estaba basado en la logística. Es posible que todo eso lo podamos cambiar precisamente con alianzas. Y al mismo tiempo, pues también, dos de las iniciativas que vamos a lanzar próximamente, en los próximos días, son las ayudas a empresas, tanto que han sufrido ERTEs, o bueno, en general las empresas afectadas por esta situación, lo cual va a significar, pues en este caso, pues que tengan más dinero para reconvertirse y para aguantar. Y en segundo lugar, los bonos de consumo, que también se están realizando en otras poblaciones como Teruel, que es una forma de ir relanzando el consumo en todos los sectores,
del comercio, y eso pues puede ir ayudando a mantener empleo. Hay otras iniciativas, como podéis haber visto en la Avenida Aragón y en otras partes, que son tema de veladores. En el fondo, había incluso un debate, o por lo menos había un debate en pleno sobre el tema de si las ayudas tienen que ser solamente con subvenciones o con rebajas de impuestos. Yo considero que las auténticas ayudas es, en colaboración con los sectores productivos, ir viendo cómo te puedes reconvertir o adaptar, si lo preferís de otra manera, para que el producto sea más atractivo para el cliente. Un ejemplo, por ejemplo, pues puede ser lo que se ha hecho en la Avenida Aragón, adaptando aparcamientos y veladores, lo cual puede ayudar no solo al sector de la hostelería, sino también al comercio, y otras iniciativas que estamos en negociación de aumentar incluso las plazas de aparcamiento, precisamente para seguir fomentando la condición de Alcañiz como capital comarcal en materia de comercio. Porque el consumo es la base de la economía capitalista. Antonio, ¿qué opinas de realmente todas estas medidas que se están llevando a cabo para fomentar el consumo, que se ha visto, ¿no?, en estos momentos, en esta pandemia? Pues yo creo, principalmente partamos de la base que se han tomado medidas, vamos a ser más pequeños, en muchos ayuntamientos. Cada uno ha tomado las medidas que ha considerado que en ese momento eran las más adecuadas. Cuando estamos hablando de que estamos en una constante transformación, la realidad es que según van pasando los días vamos viendo si esas medidas son las más idóneas o no. Si hablamos, por ejemplo, exclusivamente, vamos a hablar de hostelería, pues si decimos, bueno, vamos a ampliar unas zonas donde la gente va a estar más segura, lógicamente eso va a ayudar a que la gente vaya con más posibilidad a esa hostelería. Hablando principalmente, por ejemplo, del tema de la Avenida de Aragón. Pero ese es el presente. ¿Y el futuro dónde nos va a llevar? El futuro nos va a llevar a que a lo mejor la hostelería tiene que reinventarse otra vez y volver a modificar los locales acordes a esta nueva realidad. Que no hablamos de poner mamparas en todos sitios, pero a lo mejor visualmente hacer espacios abiertos mucho más acotados. No lo sabemos, es una nueva realidad que iremos viendo cómo se va comportando, porque lo que no sabemos es cómo se va a comportar ese consumidor y hasta dónde va a llegar el miedo. En cuanto a el tema del comercio electrónico, pues el comercio electrónico, mi consideración es que nosotros tenemos que dar las herramientas al comercio para que se digitalice y salga a competir como él quiera. Es decir, si quiero competir en una plataforma que ya está consolidada, en una plataforma consolidada, si es en una plataforma local, en una plataforma local, pero lo que tenemos que primero es educar al comercio y darle esa herramienta para que se pueda posicionar donde él quiera. Y yo creo que en ese aspecto debemos de apostar por la digitalización del comercio. Hemos visto que el consumo del comercio electrónico se ha disparado en estos meses, y es cierto que si hubiéramos ido con los plazos lógicos que deberíamos de llevar, es que hace un año nuestro comercio estuviera digitalizado, hubiera sufrido menos. Podemos poner mucho empeño en ayudar a digitalizar el comercio, podemos poner mucho empeño en tecnológicamente preparar a la sociedad, pero luego también las administraciones tenemos que dotar la posibilidad de que esas comunicaciones sean reales. No vale tener un comercio electrónico muy bien montado y luego no tener fibra en un pueblo. Es decir, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo. Yo creo que la apuesta de esta provincia, yo creo que desde Cámara lo hemos dicho siempre, que la infraestructura más importante que le falta a esta provincia es la banda ancha. Y estamos hablando que es la infraestructura más barata de todas las que tiene planteadas esta provincia. Entonces, yo creo que todos queremos, y es la más rápida, porque cualquier planificación de autovía, estamos hablando de 10 años, 12 años, y esto perfectamente en un año podría estar. Yo creo que es una necesidad que tenemos actualmente. Lo primero tenemos que digitalizar, pero no solo por el comercio, sino también por la hostelería y el turismo. ¿Quién hace ahora mismo una reserva y no la hace a través de una web o la hace a través de una app? Pues tenemos que tener la capacidad de que ese hotel pueda recibir esa información en tiempo real y pueda estar realmente digitalizada. Raúl. Sí, nada, yo quería aportar a lo que habéis comentado, y siguiendo la pregunta que tú hacías, Lupe, que bueno, ¿qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar a nivel general con las empresas? Pues bueno, la bola de cristal difícil tenerlo, sobre todo en la situación de incertidumbre que tenemos. Y luego, vamos, yo pienso que planificar ahora mismo a largo plazo
pues es un poco arriesgado, creo que no tiene ningún sentido. O sea, previo a la crisis ya decían las empresas que, bueno, que los planes estratégicos a 2 años ya eran muy largos, ¿no? Por lo cual, ahora mismo, a mes de julio, hacer un plan estratégico a más de 2 años ya, incluso 1 año, pues puede ser muy, muy aventurado. Yo creo que en la situación en la que nos encontramos, que lo que tenemos que hacer es trocear el elefante. Ningún sector lo puedes tratar por igual, ni tienes una solución global, porque tenemos que ir a la desglobalización más que a la globalización. No tenemos ninguna solución global para todos los sectores en general. Evidentemente, la Administración debe apoyar mucho a las empresas y a los diferentes sectores, pero hay que poner muy claro el foco y dónde tienen que ir las ayudas y cómo tienen que ir las ayudas. Si hablamos de zonas interiores, como nos encontramos, como es el caso, pues evidentemente zonas que tienen malas infraestructuras de comunicación y zonas donde la tecnología o las fibras de Internet no llegan, pues es muy difícil que puedan prosperar. Sin embargo, considero que también es muy importante buscar las oportunidades. Estamos ante una crisis y ante una crisis lo que tenemos que hacer es reinventarnos y buscar las oportunidades donde las tengamos. ¿Dónde vemos las oportunidades? Pues evidentemente ahora mismo en la parte del turismo es un buen momento para poner en valor el turismo interior. O sea, el turismo de masas va a pasar a la historia, salvo que volvamos otra vez a la normalidad que teníamos antes, que yo personalmente es la normalidad que espero que lleguemos a tener. Pero a día de hoy el turismo de masas se va a desincentivar. Aquí tenemos un turismo interior de calidad. Creo que es momento de ponerlo en valor. El comercio, creo que tienes que pasar por la digitalización, sí. Tienes ejemplos, pues por ejemplo tienes la plataforma Cerca, que se está creando en Zaragoza con entidades pues, como la Cámara de Comercio, que la está apoyando, pero no solo pasa por la digitalización del comercio, y considero también que el comercio de proximidad en la crisis se ha puesto en valor. O sea, además de incrementarse el comercio electrónico, que evidentemente ha habido, según qué sectores se han disparado las ventas, también se ha puesto en valor el comercio de proximidad, y eso es una oportunidad que el comerciante debe saber aprovechar. Pero no solo en la digitalización, sino en adaptarse a los hábitos y a las formas de consumo de sus clientes. Tienen que saber, que tienen que conocer el usuario qué es lo que espera de su comercio de la calle y cómo se le puede ayudar. En dejar de tener un establecimiento abierto de 9 a 1, porque igual de 9 a 1 no es el mejor horario para el consumidor, ¿vale? Igual tiene que adaptarse en esa amplitud o concreción de horarios y en dar otro servicio más cercano. Utilizar la mensajería instantánea que se utiliza ahora, utilizar el reparto a domicilio, etcétera, etcétera. Pero centrando a la pregunta, creo que cada sector requiere de sus propias necesidades y soluciones y hay que aprovechar las oportunidades en las que nos encontramos. Yo ahí, Lupe, si me permites, creo que ahora lo más cierto que hay ahora es que nada es cierto. Es decir, que cualquier dato que tomes a las 12, a la 1 puede ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, la capacidad de adaptación y de interpretación del dato tiene que ser algo innato en las sociedades. Desde luego, las revoluciones o las grandes crisis, más que las revoluciones, las grandes crisis se han afrontado, como dice el filósofo Steven Pinker, realmente con humanismo. O sea, ahora es un momento donde la razón, el orden y el humanismo, los valores, van a formar parte de las decisiones próximas. Yo en algún foro he hablado de, no sé si los mismos mensajes pre-COVID son los que hay que tener ahora, si las mismas instituciones, los mismos valores en las instituciones, los mismos líderes. Quizás alguno debemos de replantearnos si tenemos que estar donde estamos o éramos elegidos para un modelo anterior y ahora hay que elegir para otro modelo anterior o adaptarnos. Yo porque ahí me duele ver determinadas estructuras que no están en un proceso de adaptación global, sino que están en un proceso de supervivencia. Y si todos intentamos supervivir e ir cada uno a lo nuestro, el problema es que nos vamos a ver atacados todos los sectores. Pero ahora es un momento donde la gente tendría que poner en valor sus propios valores, ese humanismo que le caracteriza, y unirse por la salvación global. Claro, esto yo hablaría por mi sector y podría dar ideas, pero pues la banca hablaría por su sector e intentaría salvarse ellos. Es complicado, pero pasado la batalla principal, recogido la fase que estamos recogiendo ahora, que es viendo a ver con qué efectivos contamos para sobrevivir. Luego tiene que llegar un momento que es una fase de reconstrucción y donde hay que replantearnos entre todos los valores verdaderos.
Y en los pueblos, en la zona interior, en las zonas rurales, eso se ve más las carencias, pero se ven más las oportunidades. Yo creo que las empresas que nos movemos en entornos rurales somos capaces de identificar a nuestros trabajadores y su realidad económica. Y eso nos puede permitir adaptar más a nuestro negocio, a esas necesidades y entre todos ir creciendo. Creo que es una oportunidad realmente, y para el turismo, como luego hablaremos, es una oportunidad esta necesidad imperante de cambio. Sí. Había un tema que era las infraestructuras de las telecomunicaciones en general, que no es solo un elemento comercial, es que estamos hablando de que las propias relaciones con la administración, cada vez más, sobre todo en tema impositivo, o se hace telemáticamente o no se hace. Pero no solo eso, sino incluso hablando de turismo, pues salía recientemente incluso los fraudes que había precisamente por las ofertas turísticas en Internet. Cada vez más, si tú tienes una buena estrategia de telecomunicación y acabas generando una serie de alianzas o de plataformas, acabas primero siendo accesible a más gente y en segundo lugar estableciendo una relación de confianza que probablemente la puedas tener más que en el, digamos, el tradicional turismo de sol y playa. Sí. Habéis dicho cosas importantísimas. Habéis hablado del papel de comercio que ha supuesto el comercio, habéis hablado de fidelizar al consumidor. Raúl, habéis hablado del turismo de interior. Pedro, has hablado de lo mismo, ha reforzado el tema del turismo de interior, de los valores. Realmente, yo recuerdo que que el Ayuntamiento de Alcañiz ha convocado a los agentes sociales, a sindicatos, a asociaciones, para ver qué es lo que pedíamos, ¿no? Qué es lo que estábamos demandando a las administraciones. Y realmente fue muy interesante este proceso, Javier, en el que os aportamos los agentes sociales una lista interminable, bueno, tenía fin, pero una lista de aquellas cosas que las empresas y los trabajadores estaban demandando a las administraciones. ¿Creéis que lo que viene reclamando la empresa es lo mismo que se reclamaba antes? O sea, seguimos hablando de, pues no sé, por hablar de un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que por ejemplo, se pedía... La respuesta es no, porque la situación económica era radicalmente distinta y en la empresa, como en todas partes, pues no es lo mismo según cómo sea la situación. O sea, quiero decir que la mayor parte de las demandas acaban siendo rebajas impositivas, lo cual es normal cuando de repente tienes un cerrojazo de más impuesto por la autoridad administrativa. Pero en cualquier caso... Perdona que te interrumpa, pero, por ejemplo, las asociaciones de comerciantes estaban reclamando aparcamiento, las asociaciones de turismo estaban reclamando la vía verde, estaban reclamando la señalética. ¿Esto viene también? ¿Esto está vigente ahora? En parte sí. Y, de hecho, en mi opinión, es que este modelo, pero más estructurado, es lo que tenemos que acabar haciendo, y no me refiero solo al Ayuntamiento de Alcañiz, sino a la sociedad alcañizana en su conjunto, para acabar diagnosticando cuál es el Alcañiz que queremos para los próximos 10, 20 años. Uno de los problemas, aparte de Hacienda, también soy el concejal de urbanismo, uno de los quejas recurrentes de la sociedad alcañizana, incluso pues acaba siendo que muchísimas veces el desarrollo alcañizano, al menos el urbanístico, pero eso afecta también al desarrollo comercial, al desarrollo de hostelería, etcétera, acaba yendo a impulsos a determinadas actividades, pero que no ha habido, a pesar de que haya un plan general de ordenación urbana, no ha habido una visión, un diagnóstico de todos sobre cómo debe ser el Alcañiz del futuro. No solamente por comercio, no solamente por hostelería, no solamente por turismo o por el desarrollo económico en general, ¿no? O sea, lo cual acaba llevando a que incluso a que determinadas ubicaciones de infraestructuras sumamente importantes, como puede ser, yo qué sé, el hospital, la estación de autobuses y otros muchos, han acabado estando en unas ubicaciones que no sé si ha habido un debate ciudadano que implican, que condicionan mucho el desarrollo de Alcañiz y que no sé si ha habido el debate. O por poner un ejemplo, pues el Colegio Juan Saurarias o todo lo que es la margen izquierda, no ha habido un debate sobre qué queremos hacer y hay un colegio, Juan Saurarias en este caso,
Entonces, tenemos que pensar exactamente incluso cuál es la demanda comercial que tendremos que dotar en esa zona, porque al final un colegio y de ese tamaño acaba implicando un desarrollo comercial que, por ejemplo, urbanísticamente no está pensado. Lo cual demuestra que no ha habido una actividad realmente planificada o pensada de qué queremos hacer. Y no solamente en esa zona, sino en general. O sea, al final no ha sido este año porque, primero, tenemos que terminar de digerir el cerro. Pero uno de los compromisos que tenemos para esta legislatura es lanzar un plan estratégico donde toda la ciudadanía, no solamente los sectores para los que hemos hablado, para el desarrollo en este momento post-COVID, donde empecemos a pensar qué queremos, qué alcañiz queremos. Voy a aprovechar para recordar el teléfono para si los invitados quieren hacer alguna pregunta a través de WhatsApp, a través del 650-327-231. Muy bien, muchas gracias. Aparece en pantalla. Por favor, mándennos sus demandas, sus preguntas, sus aportaciones a través de WhatsApp y las haremos llegar a lo largo de este coloquio. Yo quería introducir un papel o qué va a pasar, ¿no? Con los trabajadores. Hemos hablado de empresas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar con las personas que trabajan en empresas, que han visto durante estos meses que han estado inmersos en ERTEs o que han estado inmersos en un cambio de forma de trabajar, que se han tenido que adaptar al teletrabajo, a las conferencias, a las videoconferencias? ¿Qué va a pasar con el trabajador en mayúsculas? ¿Alguien quiere romper? ¿Antonio? Pues yo primero me gustaría decir que qué ha pasado con el trabajador, por ejemplo, que está en ERTE. Es decir, hablamos de datos. En la Cámara de Comercio nos hemos encontrado que estos meses que la gente estaba confinada, ha buscado la fórmula de seguirse formando. Es decir, si hemos encontrado mucha más gente que ha entrado en cursos presenciales online para poder enriquecer su currículum. Pero no solo eso, sino que la gente que todavía continúa en ERTE, seguimos recibiendo gente que sigue queriendo complementar su currículum. Eso yo creo que es muy positivo, porque habla muy positivamente de cómo están los trabajadores en estos momentos. Es decir, que quieren completar y que quieren estar más preparados para lo que tienen. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Pues va a depender mucho de qué va a pasar con las empresas. Es decir, yo creo que a ninguna empresa le gustaría tener que echar a ningún trabajador. A las empresas nos gustaría en estos momentos estar contratando más trabajadores. Yo creo que ese es el fin de las empresas, contratar gente y dar estabilidad al personal. Pero yo creo que la situación, también es cierto que los datos que nos dan son bastante negros, pero yo creo que tampoco es cierto, es decir, es un poco lo que decía antes Pedro, que lo que a las 12 vale a la 1 a lo mejor no, es decir, que las sorpresas pueden ser múltiples. También yo creo que en la provincia de Teruel, por densidad de población, es mucho más difícil que nos afecte y porque también tenemos un peso muy importante de la parte agroalimentaria, que yo creo que tiene un peso importante en la provincia y que sigue demandando gente. Y yo tengo mucha fe en el turismo este verano. Yo creo que va a ser un reclamo importante para el resto de España el ver zonas que están, aunque no nos están ayudando las noticias de estos últimos días, alrededor, pero bueno, yo creo que esto, como es casi global, yo creo que la tranquilidad de tener espacios abiertos y tener espacios que a lo mejor mucha gente no conoce, nos va a ayudar a que el turismo por lo menos se mantenga. Raúl, ¿algún comentario? Sí, yo creo que los trabajadores, igual que los sectores que hablábamos antes, tienen que reinventarse. O sea, el trabajador, bien que está en ERTE o está en el paro, es importante y se están dando los números, que se siga formando o bien aproveche para cualificarse en los sectores donde ya tiene experiencia, o bien se forme en otros yacimientos de empleo que van a surgir o que van a emerger, ¿vale? Eso en cuanto a los trabajadores que están en ERTE o están en situación de desempleo. Los que están teletrabajando, pues evidentemente van a tener que amoldar su situación familiar. Ahí sí que tenemos un tsunami de conciliación familiar con conciliación laboral. Tendrán que adaptar su forma de vivir a esa forma de teletrabajo. Pero bueno, yo creo nosotros, por la experiencia que tenemos,
en el grupo, donde todas las entidades hemos estado teletrabajando, algunas continúan al 100% y otras ya no tanto, pero sí que se ha dado una situación de mejora de clima laboral, ¿vale? Porque se ha dado la facilidad para poder conciliar, ¿vale? Nosotros el teletrabajo lo hemos hecho desde el minuto 1 sin grandes problemas, lo hemos podido llevar a cabo y eso ha dado lugar a que el trabajador se ha sentido agradecido por haber puesto la empresa todas las herramientas a su disposición para poder trabajar de la forma más eficaz posible desde casa. Y el poder compaginar ese trabajo con su conciliación, con la atención a los niños y con la atención familiar, pues bueno, lo ha puesto mucho en valor. Yo esas dos ideas clave. El trabajador que está en ERTE o que está en paro tiene que seguir formándose, o bien buscar otros yacimientos de empleo u otras oportunidades en otros sectores donde sí que va a haber mayor crecimiento de empleo, y el que está teletrabajando pues tiene que adaptar su situación familiar a su situación laboral. Pedro, ¿qué pasa porque el personal de turismo? Es que, claro, por eso el turismo es una actividad muy mucha carga de mano de obra. O sea, realmente es en lo que más dinero nos gastamos las empresas turísticas, ¿no? Y el empleo y los trabajadores forman parte de la idiosincrasia de tu producto turístico. A ver, me gusta ser optimista e intento serlo pues cada 10 minutos. Lo que pasa es que ahora, para poderlo ser, tengo que mirar más allá, varios meses. Quiero decir, en este momento la cosa es muy dura. O sea, esto va a ser duro. Las empresas se han hipotecado al máximo. Los negocios se han parado y hay que reinventarse. Algunos empresarios van a perder sus casas, las de sus suegros, porque la situación va a ser dura. Y para los trabajadores va a ser muy duro también. En el sector del turismo, el crecimiento no es posible solamente con que agosto funcione. Necesitamos vivir de muchos agostos y de muchos fines de semana, como la hostelería. Pero, dicho esto, creo que es un momento donde empresas y trabajadores tenemos que unirnos, ver si tenemos trayectoria conjunta y poner entre todos lo que tenemos delante para hacer un proyecto para el 2021 y empezar con un nuevo proyecto, con una nueva realidad, donde la vacuna forma parte de lo que pueda pasar, depende que funcione mejor o peor, antes o después vamos a tener una situación económica y de empleabilidad diferente, pero es un momento donde hay que sufrir, hay que aguantar, pero sufrirlo con optimismo. Verdaderamente, yo que conozco más el tejido empresarial del campo del turismo, es potente. O sea, hay muy buenas cosas. El territorio lo permite, esas cosas. Hay buenos recursos. El mercado, hoy por hoy ya nadie se imagina vivir sin hacer turismo. Forma parte de nosotros. El turismo ha llegado a formar, no es una commodity, sino es una realidad verdadera de las personas. Lo necesitamos para sentirnos vivos. ¿Que hemos tenido un parón? ¿Que la situación va a ser así crítica ahora? Por supuesto. Ahora lo que estamos viviendo es como el tsunami en Indonesia, ¿no? Que la gente estaba en la playa y lo primero que vio es que el mar se metía hacia adentro y la playa se quedaba muy bonita, muy tranquila. Se hizo silencio, desaparecieron las aves, era un silencio tranquilo y la gente disfrutó de ese momento. Pero luego vino una ola que arrasó. Entonces, nosotros ahora estamos cobrando de ERTES, estamos teniendo todavía paro, tenemos las diversas herramientas para hacer que los trabajadores estén. Pero viene una situación difícil. Y el compromiso de los empresarios, y estoy convencido que va a ser así, es que no hay ningún empresario sano e inteligente que no crea que su mejor activo son los trabajadores. O sea, todos apostamos por los trabajadores. Entonces, vamos a hacer lo posible, desde luego, pero que nadie le quepa duda, lo posible de mantener esos empleos y luego salir más. Porque quien olvide en esta crisis, quien se olvide de los trabajadores, intente salvar su patrimonio, solo su patrimonio, está muerto. O sea, los valores que vienen no van por ahí y va a cambiar. En cualquier caso... Perdona, Lupe, sería interesante saber también si la apuesta de las empresas que están ahora mismo teletrabajando va a continuar en el tiempo. Eso es muy importante porque surge una nueva posibilidad y es que, lógicamente, la gente estar teletrabajando en un piso de 40 metros en Madrid o estar teletrabajando en Alcañiz, en una casita con unas vistas fabulosas, cambia bastante. Entonces, tenemos que ver hacia dónde va la sociedad. Si va una sociedad hacia el teletrabajo como actividad fija, existen unas oportunidades también de llamar a esa gente a que vaya a otras zonas de España. Es decir, que yo creo que es importante y no pensemos solo en empresas pequeñas, sino en las grandes multinacionales
que están poniendo, que ya directamente están diciendo que esa va a ser su línea de trabajo. Lo que pasa es que el impacto del teletrabajo, digamos, para un trabajador no es lo mismo en una gran área metropolitana, donde una parte nada despreciable de tu sueldo se va en transporte y en comida, porque no puedes ir y volver a comer a casa, que lo que puede ser en Alcañiz. O sea, porque al final, por mucho, incluso aunque vivas en una población comarca, es que los tiempos no son los mismos. Yo he vivido muchos años en Madrid y al final es que acabas saliendo antes de las 7 de la mañana para entrar a trabajar y acabas volviendo a las 9 de la noche. Y claro, el teletrabajo en este caso supone un ahorro en transporte y un ahorro en comida, con lo cual incluso, pues desde luego, incluso aunque a esa persona que va a teletrabajar, a ese empleado, no le aumentes el sueldo, de facto se lo estás aumentando porque está teniendo menores costes. Pero en cualquier caso, en esto tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, vamos a tener que poner un énfasis en la formación de nuestros empleados. Yo justamente esta mañana pues tenía una reunión con una empresa alcañizana y uno de los problemas que estamos teniendo, y esto no solamente afecta a este sector, sino en general, acaba siendo que tenemos que tener un énfasis o una mayor comunicación entre lo que son las necesidades de formación de las empresas e incluso de lo que está ofreciendo el sector educativo, porque de repente dice, oye, yo necesito nuevos empleados, chavales jóvenes que salen del sector productivo con una determinada formación, y el sector productivo, el sector educativo bajo Aragonés me ofrece mucho menos, lo cual limita mis capacidades de crecimiento. Pero por otro lado existe un riesgo, y es que una vez esas personas no están allí, de repente están compitiendo con otra gente que no necesariamente está en Alcañiz, puede estar en, yo qué sé, pues en Algeciras, por poner un ejemplo. Y eso también de repente puede acabar ocurriendo con que las empresas decidan tener un núcleo reducido de lo indispensable y el resto es tenerlo externalizado. O sea, quiere decir que la tecnología también tiene sus pequeños problemas. Esto también nos está afectando a la administración, más allá de los acuerdos que está teniendo, que ha firmado la ministra de Administraciones Públicas. Hay una cosa que no hay que olvidar: en cuanto bajas el nivel de la administración, quiero decir, una cosa es la administración del Estado, a la cual el teletrabajo le puede venir incluso muy bien porque tiene muchos inmuebles en alquiler, con lo cual le reduce los costes, pero en el caso de la administración, principalmente la local, su razón de ser principal es la atención al ciudadano, con lo cual la capacidad que tenemos de teletrabajo es relativamente menor. Si tú mandas al teletrabajo el servicio de deportes, en realidad significa que no es servicio de deportes. Y eso, a nivel de la administración del Estado, pues puede igual porque planifican, pero a otros niveles, pues, en fin. Andrés, no sé si queréis... yo, al hilo de lo que dices, Javier, ¿creéis realmente que la administración se tiene que adaptar también a esta revolución? O tenemos una administración decimonónica que necesita también una adaptación a la nueva situación y a esta situación actual y a la que va a venir en un futuro cercano? Me temo que ambas las cosas, las respuestas son sí, pero hay que tener en cuenta que la adaptación a las nuevas tecnologías va a significar que vas a necesitar un tipo de personal completamente distinto, un tipo de prestaciones probablemente radicalmente distinto, e incluso en las distribuciones tanto de lo que son los diferentes departamentos como incluso las ubicaciones físicas acaban siendo radicalmente distintas. O sea, es decir, si tú una persona ya la tienes teletrabajando, la primera pregunta, y lo digo por ejemplos que yo he visto en administraciones de otros países europeos, es que para empezar, si tú teletrabajas, tú ya no tienes derecho a puesto físico de trabajo, o al menos lo que tienes puesto ya no es el típico de ventana, que es el del personal tal, sino que lo tienes ahí como si fueras el auditor o tal en otro sitio, porque oye, al fin y al cabo estás viniendo por allí pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, y oye, trabajarás para la administración, pero es que ya no es lo mismo. Y eso se quiera o no, incluso en las propias negociaciones internas con la administración, las propias relaciones internas con el personal,
te cambia bastante las cosas. Acabas teniendo que empezar a repensar a qué te dedicas cuál es tu núcleo de actividad y otros que a lo mejor menos. E incluso dónde vas a vivir, ¿no? Un poco hilando lo que decía Antonio Santa Isabel, porque ahora la gente puede teletrabajar, vivir donde quiera. ¿Es el momento de Teruel? ¿Es el momento de la provincia de Teruel? O sea, que la gente pueda vivir donde quiera puede suponer que atraigamos gente y es más, todas las ayudas que están saliendo, de las que se está hablando, pues no sé, todo el tema de, bueno, LEADER, MINER, cohesión, ayudas por la transición justa, todas estas ayudas van a suponer la España rural. ¿Creéis que esto va a suponer un lanzamiento poblacional de la provincia de Teruel? Yo lo he hecho. O sea, quiero decir, yo antes de ser concejal, pues era consultor y auditor. Y evidentemente, pues acabas haciéndolo por lo menos en mi casa tengo una buena, tengo fibra, pero quiero decir, si tú tienes unas buenas instalaciones y los lugares, digamos, tus clientes, porque al final en algún momento hay que visitarlos, están a unas distancias razonables y eso, a ver, no tienes que ir todos los días, pero alguna vez de vez en cuando, pues es una posibilidad, porque evidentemente pues tienes más calidad de vida e incluso pues en algunos elementos importantes, como puede ser el precio de la vivienda, pues te puedo asegurar que no es comparable a Madrid o Barcelona o las ciudades del norte. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que es una gran oportunidad. Sobre todo yo creo que partimos de la base que la gente que... Hablo de Madrid, yo soy de Madrid y toda mi familia es de Madrid y 3 meses encerrados en un piso ha hecho mucha mella. Hay mucha gente que está de mi familia que está teletrabajando y me preguntan ¿y cuánto me costaría vivir en Teruel y si vendo mi casa? Es decir, me refiero, hay una necesidad en estos momentos y lo estamos viendo en todas las páginas de venta de vivienda fuera de las grandes ciudades que se están disparando. El problema es como lo que hablábamos antes del comercio. El comercio lo ha hecho bien, ha trabajado, vemos que es necesario, etcétera, etcétera. El problema somos nosotros, que tenemos una memoria muy corta. Nuestra memoria de lo malo dura muy poco tiempo. Entonces, el problema está que la oportunidad es ahora. Dentro de 2 meses, si todo esto se ha acabado, todos volvemos a nuestra realidad y nos acordamos de lo bueno, no nos acordamos de lo malo. Por eso las apuestas tienen que ser ahora. Tenemos que promocionar nuestra provincia ahora. Tenemos que hablar ahora del comercio, tenemos que hablar ahora del turismo. Ahora es cuando hay que echar una mano. Más que nada porque todos somos humanos y al final lo malo lo vamos a olvidar. Yo ahí, sobre Teruel y la oportunidad, si existe una oportunidad... A ver, es la oportunidad, quiero decir. Si algo deja esto encima de la mesa es que para Teruel es una oportunidad porque cambio va a haber sí o sí. Si alguien piensa que las cosas van a volver a ser como antes dentro de 5 años, no. Van a cambiar pilares fundamentales como el sector público, pero también la docencia. La docencia tiene que reinventarse y la comunicación con los alumnos, ¿no? Van a cambiar, pilares fundamentales de la economía global, ¿no? Y encima Teruel tiene una posición porque tiene recursos, tiene ahora ayudas estratégicas, tiene un momento, es su oportunidad, es blanco y en botella, se ve venir, ¿no? Y le ocurre lo mismo que a otras zonas de España. Yo me muevo porque tengo negocio en otras zonas rurales de España y al final pues ves determinados celos, ves determinadas cuestiones que más o menos van marcando un poco las líneas estratégicas de los territorios y aquí ocurren. Ves lo que pasa en Teruel, ves lo que pasa en el Bajo Aragón y hay diferencias pero bueno, forman parte del debate, del desarrollo de los territorios y yo creo que del éxito de las personas, ¿no? El poder haber ideas diferentes y que se marquen estrategias diferentes. Pero, ojo, no las hagamos tan profundas en este momento las diferencias, porque si no, lo que es una oportunidad, pues al final volverá a pasar el tren y nos volveremos a arrepentir de no haber utilizado cuál era la situación. Si Teruel va a salir con más población en estos momentos, es complicado. Entre hablar de despoblación y despoblamiento, habría que verlo.
bastante. Yo firmaría ya que nos mantengamos los que estamos y que podamos poner fibra óptica donde tengamos que llevar y que las empresas estén funcionando, estén compitiendo a nivel mundial. Con eso ya diría que es un primer paso. El paso para atraer más gente, tienen que pasar todavía más años para convencer que el medio rural es una oportunidad para consolidar muchos empleos. Raúl. Es una oportunidad. O sea, volvemos a lo mismo de antes. Hay que aprovechar las oportunidades y ahora mismo se tiene una oportunidad para las zonas de interior reclamar que la gente pueda venir a las zonas de interior. Si el teletrabajo se asienta definitivamente o de una forma fiable, pues evidentemente que las personas puedan estar viviendo con la calidad de vida que tiene una zona rural. Hablamos de salario económico, pero también tenemos el ahorro en el tiempo de desplazamiento o de preparación o de transporte, etcétera, etcétera. Tienes muchísimas ventajas para gente que le gusta vivir en el pueblo. Pues, se ve los fines de semana, ¿no? Toda la gente que se desplaza de las grandes ciudades a las diferentes comarcas de Aragón. ¿Cuánta de esa gente se desearía quedarse el domingo en su segunda residencia en lugar de tener que ir a la ciudad, ¿no? Pero claro, evidentemente hace falta el apoyo de la administración, hace falta que las infraestructuras sean las más adecuadas, que evidentemente Internet ya no sea una barrera, o sea, que sea algo que sea totalmente natural y evidentemente es una oportunidad. Estamos en un momento de oportunidades y hay que aprovecharlas. Bueno, pues yo creo que esta charla está siendo inspiradora. Seguro que muchas personas escuchándoos han empezado a pensar y han empezado a sacar conclusiones e incluso a pensar qué pueden hacer en sus negocios, ¿no? No sé si podemos hablar de esto, ¿no? De qué pasaría si hay un rebrote. ¿Qué pasaría en septiembre si tenemos que volver a una fase posterior, o sea, una fase anterior, perdón, como ha pasado en el Bajo Aragón-Caspe, ¿no? Que temporalmente han vuelto a una fase 2? ¿Qué podría suponer esto? ¿Alguien lo ha pensado o no se atreve a decirlo? Yo creo que nadie quiere pensarlo, que no es lo mismo. Porque la situación, pues yo creo que sería casi como una puntillita al estado de las empresas en estos momentos. Es decir, está costando mucho arrancar. Yo creo que esto sería lo peor que nos podría pasar. Por eso es importante que yo creo que desde el comercio y desde la hostelería se están tomando las medidas. Yo creo que es importante hacer un llamamiento al resto de la gente que va a esos sitios para que tome esas medidas. Es decir, lo importante es que nos lo tomemos en serio porque la situación es muy delicada. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, estamos siguiendo al pie de la letra todo lo que nos dicen. A ver, podemos ver a los jóvenes haciendo fiestas y tal, pero es que son jóvenes, es que es muy complicado retenerlos, ¿no? Pero sabiendo que se pueden producir ahí rebrotes, es verdad que luego la administración pues intenta vigilar y que no vaya más, ¿no? Todo eso puede dar tranquilidad. En estos momentos, el mercado, y sobre todo el mercado que sería el valor, este mercado de consumir cualquier cosa. Y lo que necesita ya no es tanto la vacuna, sino como la tranquilidad. Saber que yo llevo a un sitio y me van a tratar con todas las medidas para no poderme contagiar, ¿no? Esta tranquilidad tiene que llegar poco a poco. Claro, si de repente hay un rebrote y este colectivo, porque verdaderamente es que lo sufre, es que son por los números la gente que peor lo ha pasado con este virus. Eso puede llevar a frenar otra vez la economía y a dañar bastante más los negocios. Pero yo confío en la capacidad que tiene el país como conjunto para, venga lo que venga, lo vamos a torear. O sea, España es un país de toreros y lo que nos entre por la puerta lo vamos a torear. Y algunos se llevan una cornada y tal, pero el resto vamos a echar para adelante. En la hostelería y en el turismo, bueno, es para quitarse el sombrero. Las empresas hosteleras
muy mal, o sea, lo han pasado muy mal, pero se han echado para adelante, han asumido la mascarilla, la desinfección y han estado dando la cara. Turismo igual, las casas de turismo rural, los hoteles, todo intentando dinamizar, ponernos ahí, con el riesgo de que mañana te cierren una comarca y tengas que volver a salir, pero con la ilusión de volver a entrar. Realmente todas las empresas se están jugando el pan del empresario, de los trabajadores, pero es la única manera, con ese riesgo de lo que pueda venir, ¿no? Que no va a venir, hay que pensar que van a venir cosas diferentes y que venga lo que venga, lo vamos a torear. Y que hay que ser optimista para que esto pasará y en el 2021 tendremos una solución y tendremos una nueva realidad que nos hará a todos sostenibles. ¿Creéis que todos estos cambios de los que estamos hablando han venido para quedarse? O sea, o vamos a volver, cuando hablamos de un perfil de que siempre lo hemos analizado, ¿no? El perfil del consumidor, el perfil del turista. Por lo que estáis diciendo, yo estoy deduciendo que podemos hacer un perfil completamente diferente al que teníamos, ¿no? ¿Esto va a ser ya para siempre o creéis que va a volver los criterios de compra, los criterios de elección de un destino turístico van a estar marcados, pues por ejemplo, por lo que decías, Pedro, ¿no? Por la seguridad, por la, no sé, por la tranquilidad, por la confianza, por la cercanía, porque todo esto lo ha provocado la nueva situación? ¿O volveremos otra vez a hablar de un turista anterior o de un consumidor anterior? No sé si es una pregunta un poco difícil, pero vamos a lucubrar, ¿no? Vamos volviendo a que si algo es cierto es que nada es cierto. Sí, exactamente. De que ahora más que nunca tenemos libertad para especular y plantearnos cosas, ¿no? Creo que va a ser distinto el consumidor, un mensaje de ven a mi casa rural y te comerás un buen jamón, u otro mensaje que ven a mi casa y comerás alimentos saludables para prepararte mejor y luchar contra una posible infección. Pues claro, siendo el mismo producto, antes vendíamos el jamón, que era lo que la gente quería probar, y ahora lo que vendes es la tranquilidad de naturaleza y la calidad de mis alimentos naturales para que te hacen más saludable. Entonces, la gente está esperando otros mensajes y esa gente se mueve por otros canales, demanda otras cosas, paga más y exige otra atención. Y nuestros trabajadores se tendrán que formar para darle esos servicios. Van a aparecer clientes nuevos. Hay que pensar que hemos perdido 80 millones de turistas este año, que son los extranjeros que van a llegar. Que eso es mucho dinero, una inyección de dinero a las arcas públicas españolas, que no sabemos cuándo van a volver otra vez, ¿no? Entonces, el turismo local hay que hacerle propuestas singulares, pero en el ámbito de lo local y de lo seguro, para que puedan activar y ayudarnos poco a poco a ir creciendo y ir llegando. Claro, ahora uno, haciendo un análisis desde el punto de vista del neuromarketing, todos los anuncios que salen y todos los anuncios que hacen todos los gobiernos de España, todas las zonas, todas las regiones, tienen que ver con público joven. O sea, toda la gente sale jóvenes disfrutando, abrazados, familias con niños, tal, pero no hay ninguna imagen de nadie que supere los 35 años. Eso quiere decir algo, o sea, están queriendo mover un nicho de mercado. Hay otras veces que los mensajes son para gente de más de 65 años, ahora no aparecen, porque sanidad, o sea, la situación requiere que la gente mayor, de momento, no salga a consumir, sino sea la gente joven la que pueda animar la actividad, la hostelería, el turismo. Pero esto cambiará. Sé que cuando haya medidas, cuando se le convenza a la gente de que podemos hacer las cosas distintas, esta gente estará más tranquila, habrá anuncios para ellos, se les generará tranquilidad y volverán a dar. Porque es que el turismo atemporal, o sea, fuera de verano y de Semana Santa, lo mueve en el 85% personas de más de 65 años en España. Entonces, claro, si ese lo tienes metido en casa, es imposible. Da igual, es como si te dedicas a vender esquís en Benidorm, pues no vas a vender un torrate. O sea, hay que vender esquí en Baqueira Beret. Entonces, estas son las cosas que van a cambiar y van a hacer otra fisionomía del cliente y de empresas. De todas maneras, hay una cosa que no hay que olvidar, más allá del turismo interior, que es el que
como tú comentabas, al final teníamos un modelo productivo, al menos a escala mundial, que se basaba en la logística y especialmente que se producía en determinadas zonas. Mientras la situación sanitaria no cambie, de repente ese modelo productivo tiene que cambiar. O sea, por ejemplo, salía, parece que era ayer, que de repente había afectados o que parecía que había afectados en China por peste bubónica, que es la peste de 1348, por cierto. Quiero decir que mientras algunas cosas no cambien, de repente un modelo productivo, incluso comercial, de yo compro en otros países y me lo traen, si de repente no tienes seguro que esos productos sanitariamente son seguros, el cliente a lo mejor va a ser bastante reticente a comprarte y eso te afecta. Y no es culpa tuya, pero te afecta. Con lo cual, de repente, tienes que cambiar a lo mejor dónde compras o las redes de logísticas tienen que cambiar. O sea, quiere decir que de repente sí hay un cambio de reglas de juego, lo cual, al menos a España y también a Teruel, pues puede ser una oportunidad. Si la aprovechamos, obviamente. Pero creo que es que el problema no es solamente de comercio o de hostelería, es que te están cambiando todas las reglas del juego. Y eso es... Sí, y en ese sentido yo creo que hay que poner en valor, nosotros lo hemos visto en la Cámara, que al poco tiempo de decretarse el estado de alarma, las empresas estaban colaborando, estaban reinventándose, o sea, empresas que hacían una cosa pasaron a producir material sanitario, de una manera llamativa, ¿no? O sea, no solamente produciendo cosas nuevas y cosas diferentes, sino también colaborando entre ellas. Yo quiero haceros una última pregunta ya para cerrar. ¿Creéis que esta crisis va a posibilitar que dejamos de depender de China para fabricar y que podamos impulsar la industria en nuestro país? No sé, eso igual es una pregunta un poco difícil. Los generalistas, yo turismo. Más allá de las peticiones muy justificadas de mejora de infraestructuras, lo cierto es que hay ejemplos como en Castellseràs, donde de repente pues, hubo pequeñas empresas que encontramos un nicho de mercado en Internet o en el propio Alcañiz, pues ha habido casos de empresas que antes eran talleres y ahora ya tienen pues 30 40 empleados vendiendo a todo el mundo. O sea, quiero decir que al final, si tú sabes encontrar tu nicho de mercado, tienes una posibilidad, especialmente ahora. O sea, quiero decir, cada crisis, para aquel que se pueda mover, es una oportunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer de todos es colaborar y precisamente conseguir eso. Muy bien. Debería de no ocurrir. O sea, deberíamos de no depender de ningún mercado en concreto. Deberíamos de aprender de esta lección. Y sí que deberíamos de poner en valor nuestros productos y de ser más competitivos. Trabajar por la competitividad y volver a poner en valor nuestros productos. Pero, desde luego, depender de un mercado actualmente como el de China, pues deberíamos aprender. ¿No? En la semana pasada, por ejemplo, saltaba la noticia de que Estados Unidos había comprado todo el stock de tratamiento que hay para hacer frente a los infectados por el virus. No se ha hablado de solidaridad en esta mesa, pero también es un punto, es un momento para poner en valor la solidaridad y el trabajo en equipo y la unión. No para hacer técnicas como estas, que desde luego fomentas todo lo contrario a lo que es solidaridad y evidentemente una situación de prepotencia en una situación de ayuda tan global que es necesaria, pues no ayuda nada. Bueno, pues con esta frase y dejando los valores como cierre de esta mesa coloquio, quería cerrar ya y dar las gracias a todas las personas que se han conectado, dar las gracias a los 4 participantes y recordar que el día 9 vuelve a haber otra mesa sobre deporte y salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Vale, perdón, ¿hay alguna pregunta? Bueno,
No puedo ver las preguntas. No. Las puedes decir tú. Perdona, Sí. Pensaba que me las mandabas por WhatsApp. Sí, nada, simplemente es atender algunas de las preguntas que han llegado por WhatsApp. Hemos hecho una pequeña selección entre las que han ido llegando y aportaros, sobre todo nos escriben desde el Reino Unido y nos dicen: llevo más de 20 años viviendo en el Reino Unido y estoy contemplando emprender una iniciativa social en las comarcas del Bajo Aragón, con colaboraciones entre ambos países, Reino Unido y España. ¿Qué tipo de ayudas existen para las nuevas iniciativas sin ánimo de lucro que estén interesadas en generar trabajo a nivel local? Sería un poco encarado hacia el sector turístico, un albergue, algo similar. A ver si desde aquí se le podría decir algo. Pues en este momento hay muchísimas ayudas y de hecho se van publicando, veníamos hablando hace un momento que pensamos que las habían publicado ayer unas, pero las publican mañana, es decir, yo creo que lo mejor, lo que le podemos decir es que se pongan en contacto con la Cámara de Comercio de Teruel, que nos mande los datos, o si nos los podéis facilitar ahora y les contestaremos concretamente qué tipo de ayudas tienen. Y una respuesta muy concreta, en la provincia de Teruel y en todo Aragón tenemos para las inversiones turísticas tenemos una ventaja, y es que tenemos los grupos líderes que están dando subvenciones muy interesantes al sector turístico. Entonces, mi consejo es que si es en el Bajo Aragón, también se ponga en contacto con Omecima. Si es en cualquiera otra de las localidades del Bajo Aragón histórico, Adibama, Omecima, son muy interesantes estas ayudas porque son muy cercanas, son muy rápidas de gestionar, pero como bien decía Antonio, que se ponga en contacto con la Cámara de Comercio y le podemos, a su vez, conectar con los grupos líderes que le correspondan, que son, en mi opinión, las más cercanas y las más fáciles de tramitar. Perfecto. Otra persona nos indica: pese a la temática de la charla, ¿no creen ustedes que, dada la fragilidad del sector de la hostelería vinculada al servicio ante una crisis económica, no es cuestionable diversificar la economía local? Nos lo deja así. Bueno, yo es que creo que es bastante complicado. De buenas a primeras nos gustaría a todos, cuando hablamos de tener todo industrias, pues estaría muy bien, pero es que no se nos olvide que la industria también está sufriendo muchísimo. Es decir, la industria ya nadie produce para un propio país. Al final estamos produciendo, las industrias producen para muchos países. Nosotros el otro día en una reunión hablábamos con varios empresarios que tienen industria y había el que le iba muy bien y el que decía: pues yo dependo de los países latinoamericanos. ¿Cómo están en Latinoamérica y en Sudamérica? Fatal, pues mal. Entonces, yo creo que es bueno tener muy repartido por sectores. Yo creo que no podemos negarnos a que el sector turístico es el fuerte de este país y esperemos que lo siga siendo, y que debemos de seguir apostando a lo mejor por tener un turismo todavía de más calidad y buscar un turismo más enfocado al cliente que nosotros queremos, no el cliente que venga porque sí, sino tenemos que buscar nosotros ese cliente más concreto. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar. La gente ahora busca ecología, busca buena alimentación, busca paisajes, busca seguridad. Pues todo eso yo creo que la provincia de Teruel lo tiene, pero que le sobra. En segundo lugar, es una cuestión también, no solamente de una industria, sino también, puede ser, por ejemplo, al hilo del teletrabajo, incrementar el valor añadido. Si tú al final, por cuestiones como ecología o por cuestiones por determinados servicios, acabas captando toda una serie de personas, como ha ocurrido en determinadas zonas de la costa española, que no solo se dedican a sol y playa, a turismo de sol y playa, a todo un servicio, incluso de gente que está yendo de alto valor añadido, acaba generando una demanda de servicios que en este momento no existen, son nuevos puestos de trabajo. Con lo cual, al final, efectivamente, hay que intentar diversificar el sector productivo, lo cual no solamente es con industria, también cada vez más en la economía de servicios. También Miguel Ángel Esteban nos pasa una reflexión y nos dice: mi reflexión es la siguiente. Somos conscientes todos de que la actual situación ha cambiado nuestras formas y hábitos de vida, social, laboral y política. Muchas de las empresas tenemos que cambiar constantemente y adaptarnos a nuestros clientes. Las organizaciones empresariales, políticas, etcétera, deberán hacer un esfuerzo extra en llegar y captar nuestra atención y esforzarse especialmente en las necesidades reales. Esto creo yo que va más allá de tomar acciones reales, principalmente en la forma y en el pensamiento de los trabajadores, y me refiero especialmente a una revolución de la reforma laboral.
es, a mi entender, una de las mayores preocupaciones como empresario. Evidentemente el tema laboral, que también ha salido, pero... Hombre, yo creo que encima de la mesa, no lo hemos hablado hoy, pero por parte de, yo creo que todas las peticiones que se han hecho a la Administración, es un trato diferente a la hora de contratar, que tengamos más apoyo por estar en las zonas que estamos. Pero esto no tiene nada que ver con la pandemia, que se ha sumado después. Es decir, ya era una reivindicación que yo creo que la provincia de Teruel viene haciendo, y es que haya un apoyo en las cotizaciones por tener el problema que tenemos de despoblación y de problemas también de contratación muchas veces, que tiene que haber un apoyo en esa parte. Pero yo creo que ahora se refuerza mucho más con el tema de la pandemia. Otra cuestión también nos hace referencia a la reunión que tuvieron recientemente los presidentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Si se confía en esas reuniones o son simplemente un postureo. A ver, al final, se quiera o no, con eso tienes una cierta capacidad de negociación. Si tú acabas presentando unas posturas conjuntas, es mucho más fácil que en la... primero, para empezar, ya son 3 comunidades autónomas, con lo cual, en el fondo, son 3 presupuestos que pueden establecer actuaciones conjuntas, lo cual siempre genera sinergias. Y, en segundo lugar, a la hora de negociar con la Administración central, siempre tienes una mejor capacidad de negociación, porque has presentado una sola propuesta y, por tanto, puede ser mucho más atractiva a la hora de configurar las políticas de los diferentes ministerios. Suscribo totalmente sus palabras. También nos comentaban el tema, yo creo que está enfocado sobre todo para la vertiente educativa, si se ha notado en estos tiempos, en estos momentos de confinamiento, que ha aumentado la educación online. A ver, cuando hay una situación de crisis, la gente está muy concienciada. O sea, hemos hablado que la gente que está en ERTES o está en paro tiene que formarse, pero históricamente en otras crisis que hemos tenido, o sea, la gente ha estado muy concienciada en la formación. Entonces sí que hay picos de matrículas, de incremento de matrículas en formación online, principalmente ahora, que evidentemente ha cogido también su protagonismo. Es momento de formarse. Es un buen momento para la formación y, en este caso, la formación online coge un protagonismo clave. Muy bien, pues no hay ninguna cuestión más. Perdona, quería añadir, porque al final, la verdad es que se hacen muchas cosas, pero a veces, como no llegan, o el alcance es más limitado, más reducido, no llega a toda la población, ¿no? Y aquí es importante que se sepa que Teruel, pensando en el sector del turismo y la hostelería, elaboró un plan para la salvación, y liderado por la Asociación de Empresarios Turísticos, por la Cámara de Comercio, los sindicatos, la COE, se trabajó con una serie de medidas adaptadas al territorio de Teruel, o sea, cogiendo todas las sinergias que podía haber y poniéndolas encima de la mesa. Porque una cosa, me duele ver cuando cierra un bar en el Tubo de Zaragoza. Es un drama porque al final hay una persona, hay una ilusión, hay un proyecto, hay unos recursos ahí. Pero si se cierra el bar de Fuentes Calientes, es que se cierra el bar, se cierra la vida del pueblo, ¿no? Entonces, claro, no podíamos dejar, y se ha trabajado con ese plan y se está defendiendo ahora intensamente desde la Cámara de Comercio, ya digo, en colaboración con COE, con sindicatos, para que no ocurra eso, para que esa gente, porque no es lo mismo un bar en un sitio que en otro, aunque ya digo que son dramas personales en los, pero es que el otro es un drama social. Y esto solamente lo puedes hacer con la sensibilidad de vivir aquí, o sea, de ser de Teruel, de patearte, de ver cuál es la realidad, porque esto, por más que lo plantees en Madrid, no te acaban de entender. Yo hice una queja a los 2 meses de estar confinado, y es que llevaban ya 101 medidas sacadas por parte del gobierno, ayudar, los ERTES, todo lo que había salido. Y en ninguna le daban un valor a estar en la España vaciada, ser zona despoblada, nada. O sea, teníamos los mismos derechos viviendo un negocio de Ariño, una tienda de Ariño, que una tienda de Barcelona capital. Y puedo decir que no es la misma situación, o sea, no son las mismas oportunidades. Pero todas las ayudas que han salido, todas las líneas, nos han puesto en el mismo plano.
y eso es injusto, pero creo que también la precipitación llevó a que nadie en el Congreso o donde se reuniese dijera, oye, en el medio rural es un momento para darle valor a las zonas despobladas, es un momento para darle valor a las empresas que estén implantando los ODS o que estén desarrollando acciones en sostenibilidad en el territorio o que estén apoyando a mujeres. Pues ya digo que iban pasando las ayudas y teníamos las mismas oportunidades. Todos los ICOs que salieron, ibas al banco y si tenías capacidad de endeudarte y seguir, te lo daban. Si no, no. No ibas con el discurso, mira, es que yo soy un proyecto social, estoy en un pueblo, que no me hables de eso, que no, mira los valores y no formas parte. Claro, allí los pueblos nos hemos sentido solos. Por eso, cuanto más se unan y nos defendamos entre todos, pues mejor, será bienvenido. Y ya digo, la iniciativa de Teruel es sorprendente, para quitarse el sombrero, y están trabajando y tienen mucho recorrido. Y se han conseguido ya muchas cosas, que luego han querido darle la vuelta y le llamarán de otra manera, pero que está escrito en un papel en su momento, ¿no? Porque al final las medallas, pues eso, se tienen que ir repartiendo. Pero es muy bueno. O sea, si te parece, tenemos que dejarlo aquí. Sí, sí, cogemos esta bandera que tú has enarbolado y la utilizamos para cerrar la sesión, el coloquio de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.